Pues hola y bienvenido al canal de Tony para comenzar la cuarta temporada de los torneos Copón de la FMFVF y los torneos FUT Tony. Celebramos ya el sorteo de grupos para el cuarto Copón de Oceanía con el presidente de la Federación de Oceanía, el señor Tanielu, y me va a ofrecer un equipo para esta temporada. Voy a elegir Samoa. Y por lo tanto ya tenemos 24 equipos que van a intentar ganar el cuarto Copón de Oceanía. En cuanto a la Liga FUT Tony, estas son los 18 participantes en esa primera división para intentar ganarla y ser el mejor prediccionario FUT Tony. Estamos llegando al fin de la 10ª jornada. Se van a decidir que los dos primeros de cada grupo se clasifiquen para la siguiente fase. Y atención, porque al acertar 3 predicciones del grupo C me llevo premios de Oceanía. Tengo los 4 objetos. Y ahora sí, vamos a ver las clasificaciones finales de la primera fase. ¿Quién se clasifica para la fase final? Grupo A: Australia 28 puntos y Nueva Zelanda 20 puntos. Grupo B: Vanuatu 22 puntos, Tahití 18 puntos. Grupo C: Nueva Caledonia 18 puntos y Samoa, que está entrenada por mí, 17 puntos. Fantástico, clasifico a Samoa para la fase final. Y grupo D: Papúa Nueva Guinea con 20 puntos y Micronesia con 16. El máximo goleador de la categoría ha sido el número 9 de Australia con 9 goles. En cuanto a la Liga FUT Tony, campeón Mostafa de Egipto con 235 puntos, me ha ganado por 6, así que he quedado subcampeón, aunque tengo ganadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligas y 4 copas. Avanzamos, he quedado subcampeón de esa primera división y por lo tanto tengo 6 títulos. Y ya soy nivel 23, ojeador de nivel 23 con 9.342 puntos en el museo. Ahora mismo 68% de objetos. Vamos a ver, después de los 8 clasificados para la fase final, donde se va a disputar esa fase final con las votaciones de todos los países en Tahití. Pues vamos allá y vemos que las sedes son Faa, Papeete, Punahou y Pirae. En cuanto a la Copa FUT Tony, estos son los emparejamientos de cuartos de final: Tony Master contra Hugo, Brendan contra Ronald, Mostafa contra Elena, Iván contra Ari. Ahora, después de 7 jornadas, a ver quién juega la final y la lucha por el tercer puesto. Y tras las 7 jornadas de la fase final, estos son los resultados. Solo he acertado una predicción, por lo tanto no tengo premios. Y ojo, porque a ver quién juega por el tercer puesto y la gran final. Pues tenemos ya finalísima. Nuevamente Nueva Zelanda y Australia se verán las caras. Ha sido por muy poco. Nueva Zelanda 14 puntos, Australia 13 puntos, Vanuatu 12 y Micronesia 11. Vanuatu y Micronesia jugarán por el tercer puesto. El máximo goleador de esta fase final ha sido el número 7 de Nueva Zelanda con 7 goles. En la Copa he perdido ante Mostafa de Egipto 40-39, por lo tanto Mostafa hace doblete en esta Liga y Copa FUT Tony de primera división. He sido subcampeón y he ganado 5 veces la Copa FUT Tony. Ya estoy más cerca de ganarla las mismas veces que la Liga FUT Tony. Pues avanzamos para ver el ranking de momento de esta Copa de Oceanía y el palmarés. Nada más y nada menos que Nueva Zelanda ha ganado 2 títulos y Islas Norfolk 1. Las 3 veces Australia ha sido subcampeón. ¿Qué pasará ahora? Pues vamos allá
con el partido en el tercer puesto, pero hay que dar la enhorabuena a los 4 clasificados para el cuarto Copón Mundial por Oceanía, que son Nueva Zelanda, Australia, Vanuatu y Micronesia. Vamos con el partido de tercer puesto entre Vanuatu de amarillo y negro y Micronesia totalmente de azul. Espectacular batalla en Papeete, Tahití, por la medalla de bronce. Las primeras ocasiones están siendo ahora para Micronesia por parte del número 8 y ha habido penalti que tira el número 10 y marca. Rasita y al centro para poner por delante a Micronesia. Espectacular comienzo de partido. Llegamos al descanso, Vanuatu 0, Micronesia 2. Llegamos a los últimos minutos del partido con una goleada de escándalo. Vanuatu 1 porque acaba de marcar en el minuto 93 el número 11, Micronesia 6. Lavó su imagen con el gol del honor Vanuatu, pero la medalla de bronce se va para Micronesia. Ahora vamos con la gran final del cuarto Copón de Oceanía entre Nueva Zelanda y Australia. Infa, Tahití, Nueva Zelanda de blanco, Australia de amarillo y azul. Buscando su tercer título Nueva Zelanda, penalti a favor de Australia, que lanza el número 7 y marca, a pesar de que adivinó la trayectoria el portero neozelandés. Hay un nuevo penalti en la siguiente jugada y lo falla. Australia busca su primer título y ha podido sentenciar en 6 minutos con 2 penaltis. Pero ojo, qué dominio del fútbol, el número 6, trayazo desde zona de fuera del área para poner el 0-2 en el minuto 19. Es que Australia está muy concentrada en que no puede perder su cuarta final. Falta en directa de Australia que juega el número 8 para el número 11. ¡Qué golazo! Se le escapó al portero de Nueva Zelanda y esto ya pinta de color australiano. Acaba la primera parte. Nueva Zelanda 0, Australia 3. ¡Qué paliza del equipo australiano! Vengándose de las 2 finales perdidas ante los All Blacks. A falta de 25 minutos sigue el 0-3 para Australia y el cuarto, jugada ensayada. El 6 amaga, tira a la puerta, centra al número 8 que desde fuera del área pone el 0-4. A corta distancia Nueva Zelanda la siguiente jugada con un gol de cabeza del número 9. Nueva Zelanda 1, Australia 4 a falta de 17 minutos. Falta en directa a favor de Australia, quiere la manita y lo consigue. El quinto ha sido de cabeza el número 10 en el minuto 87. Esto se va a acabar con 8 minutos de añadido. Nueva Zelanda 1, Australia 5. Aunque lo ha intentado el número 8 en esa falta directa para intentar hacer el set. Pues enhorabuena Australia por ser el campeón del cuarto Copón de Oceanía. Nueva Zelanda es medalla de plata. Damos por terminado el cuarto Copón de Oceanía. Se amplía el palmarés. Ahora sí Australia puede levantar la Copa de Oceanía, colgarse la medalla de oro. Por fin, medalla de plata para Nueva Zelanda, medalla de bronce para Micronesia, bota de oro para el número 7 de Nueva Zelanda. Vamos a ver, pues el palmarés, ahí se añade por fin, y ojo, porque Australia ha estado en las 4 finales, Nueva Zelanda en 3, Islas Norfolk en 1, Vanuatu ha estado en 3 luchas por el tercer puesto y solo ha conseguido una. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este pedazo de cuarto Copón de Oceanía. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie. Yo aquí, ya sabes que sigo jugando, disfrutando y participando en todos los copones continentales con FUTTONY y el Copón Mundial. ¡Viva el fútbol! ¡Hasta luego!